La resurrección de Cristo. Ya. Sin duda, uno de los eventos más importantes de la historia es la resurrección de Jesucristo. Es tan importante que Pablo en la primera carta de los Corintios dice, si Jesús no hubiese resucitado, vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesús valida todo lo que Jesús dijo. Si Jesús no hubiese resucitado, ¿cómo los discípulos iban a creer que ellos también iban a resucitar? Pero el hecho de que Jesús resucitara validaba todo lo que Jesús había dicho. O sea, los discípulos van a resucitar, él mismo resucitó muertos, pero la resurrección de sí mismo era la prueba fundamental de que todo lo que Jesús dijo era real. Por eso es que muchos han tratado de quitarle validez a la resurrección de Cristo y hacerla parecer como un cuento. Por ejemplo, han dicho que Jesús jamás murió, que tal vez comió algún tipo de sustancia o de fruto que le hizo dormir. Pero la historia nos dice que cuando el soldado clavó su espada en su costado, salió agua y sangre, que es señal clara, médica, de que una persona está muerta. Otros dicen que los discípulos fueron a ver una tumba equivocada. Entonces, eso significa que los guardias custodiaron una tumba equivocada, que los discípulos se equivocaron en ir a ver la tumba. Pero eso nos explica cómo fue que los discípulos encontraron el lienzo y el sudario de Jesús. Y cómo justificamos los 40 días que Jesús estuvo apareciendo a sus discípulos, y no solo a sus discípulos, sino que a muchos cristianos de la época. Ahora, si todo esto hubiese sido un invento de los discípulos hubieran estado dispuestos a morir por una mentira. La muerte y la resurrección de Cristo tienen un respaldo histórico insuperable. Muchos exigen pruebas científicas para la resurrección de Cristo, pero un hecho histórico no puede sostenerse sobre pruebas científicas. Por ejemplo, tú no puedes asegurar que estuviste en cierto lugar la semana pasada, científicamente, pero sí lo puedes hacer con testimonios. Asimismo, la historia se escribe a través de testimonios escriturales y la Biblia los tiene de sobra. La resurrección de Cristo en sí misma es solo un hecho histórico anecdótico si no tiene un paralelo en nuestra vida. Para mí personalmente, el hecho de la existencia de Cristo, la venida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo tiene un significado muy especial para mí. Ha cambiado mi vida. Ahora, si yo te digo mi vida ha sido cambiada por Jesús, definitivamente eso no muestra que Jesús fue real. Pero si yo te digo la vida de millones de personas alrededor del mundo, en diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes situaciones políticas, geográficas, incluso a diferentes edades, millones de personas alrededor del mundo han sido transformados por una experiencia con Jesús, entonces definitivamente estamos hablando de un hecho que casi es científico y casi se puede comprobar en un laboratorio. Ahora, ¿cuál es el laboratorio? El laboratorio es tu vida, tu corazón, tu ser. ¿Por qué no pones a prueba a Jesús? Invítalo a entrar en tu vida, en tu corazón y a cambiar tu corazón. Muchos han hecho la oración aún con dudas, aún con incredulidad, aún con mucho escepticismo. Si Jesús, si tú eres real, Jesús, si tú cambiaste la historia y dividiste la historia en dos, por favor entra en mi vida y cambia mi vida y divide mi historia en dos, en un antes y en un después. Invita a Jesús a entrar en tu corazón y dile, Señor Jesús, con tus palabras, no es una oración aprendida, sino que dile con tus palabras, Señor Jesús, te necesito y necesito que mi vida tenga un cambio radical. Y te invito a entrar en mi corazón y ser tú el Señor de mi vida, como lo has sido con millones de personas alrededor del mundo. Gracias por ver este video, suscríbete, compártelo y espero que podamos seguir en contacto. Deja tus comentarios. Dios te bendiga.